en nuestra jerarquía de clases que estamos codificando, que viene siendo esta, nos falta, según recuerdo, ya codificamos todo menos la clase de triángulo. Vamos a hacerlo. Le voy a hacer una pequeña modificación. Bueno, antes de eso, miren. Aquí tengo ya la clase figura, que es abstracta, la interfaz, y luego la clase círculo y la clase rectángulo. Bueno, en la clase rectángulo voy a modificar el método dibujar para que, pues no lo dibujo siempre de la misma forma. Podríamos dibujar, por ejemplo, un rectángulo de manera horizontal o un rectángulo vertical o hasta un cuadrado. ¿De qué dependería las diferentes formas? ¿Cómo podemos definir, o sea, deducir que un rectángulo lo voy a dibujar de manera horizontal o de manera vertical? O sea, viendo los lados, porque tiene dos atributos que es la base y la altura. ¿Sí? Entonces, bueno, si la base y la altura son iguales, ¿qué figura es? Si la base y la altura son iguales, es un cuadrado. Y si la base es más grande que la altura, pues es como el rectángulo acostado, ¿no? Y si es al revés, si la base es más pequeña que la altura, pues se va a ver como un rectángulo parado. Bueno, vamos a poner esas opciones aquí en el dibujo. Este sería cuando la base es más grande que la altura. Vamos a preguntar aquí, si la base es igual que la altura, lo que vamos a dibujar es algo que se parezca a un cuadrado. Ya sabemos que no va a ser un cuadrado perfecto, pero entonces voy a tomar esto. Y bueno, lo voy a cerrar, este bloque. Pero, bueno, es que lo voy a copiar otra vez. Van a ser tres dibujos diferentes. A ver, ahí. Si la base es igual que la altura, voy a dibujar algo parecido a un cuadrado. A ver, no sé. Ahí, tal vez otro espacio, ¿no? Así. Bueno, eso parece un cuadrado. En caso contrario, quiere decir que no son iguales. Bueno, en caso contrario, vamos a preguntar si la base es mayor que la altura. Si eso es cierto, entonces el dibujo sería como se ve ahí. Entonces, esto lo voy a poner por aquí. Así. Si son iguales, se vería como un cuadrado. Si la base es mayor que la altura, se vería así de esta manera. Y si no, quiere decir que aquí en el else, pues quiere decir que se vería al otro lado, ¿no? Voy a ponerlo aquí. Así. La idea es que esto se viera como un rectángulo, pero está parado. Entonces lo voy a hacer más angosto. Algo así. Y le voy a agregar más altura. Entonces aquí voy a copiar unas 2 veces. Ahí está bien. Bueno, aquí tenemos tres figuras diferentes de rectángulo cuando son iguales, cuando es más grande la base y cuando no es más grande la base. Eso se tiene que reflejar a la hora de que los mandemos llamar. Bien, voy a agregar ahora la clase triángulo de la misma manera que lo hemos hecho con las otras dos. A ver, entonces aquí sería una nueva clase triángulo. Ahorita de momento pues no tiene relación con figura y la interfaz porque no lo hemos enlazado. Bueno, le voy a agregar los tres atributos private, doble, lado 1. Buenas tardes.
Voy a agregar los tres lados. Son tres atributos. Y... yo pensé que ya venían a checar las compus. Bueno, vamos a agregarle un constructor de default. Sin parámetros. Y aquí los tres lados serían 0. Lado 1 igual al lado 2 igual al lado 3 igual a 0. Le agrego un constructor parametrizado con los tres atributos. Los métodos getSet de los tres. Y el método toString casi siempre lo codifico por mi cuenta, pero ahora lo he estado haciendo en esta jerarquía, pues así directo como lo genera. Entonces insertamos el toString. Bien, ahorita la clase triángulo está desligada totalmente de la jerarquía porque no lo hemos establecido ni la herencia ni la implementación. Vamos a hacerlo. Le vamos a decir que la clase triángulo hereda o se extiende de figura. Ahí ya me está marcando que tengo que implementar el método dibujar porque es abstracto. Y bueno, figura es abstracto. Pero nos falta implementar cálculos, figuras 2D. Bueno, entonces esa implementación pues va a agregar estos dos métodos, área y perímetro, que es obligatorio codificarlos. Nos auxiliamos del editor para que agregue esos tres métodos abstractos. Pues ya los agregó acá. Aquí está el dibujar. El dibujar lo agregó porque es abstracto de la clase figura. Y área y perímetro los agregó porque son de la interfaz. Ya me quitó el error. Bueno, vamos a calcular el área. Primero el perímetro. ¿Cómo se calcula el perímetro de un triángulo? Ese es el área, ¿no? El perímetro, lado más lado más lado. Entonces vamos a decirle, vamos a regresar. Lado, es que es la que se nos graba siempre esa, ¿verdad? El lado 1 más lado 2 más lado 3. Ese es el perímetro. ¿Cómo se calcula el área? Ahora sí es base por altura entre 2, pero es que no hay base ni altura. ¿Cómo se calcularía pues el área si conocemos los tres lados? Ya lo hemos visto, ya lo hemos hecho. ¿Con cuál fórmula? La fórmula de Herón. Entonces, la fórmula de Herón primero nos pide que calculemos el semiperímetro, o sea, el perímetro entre 2. Esto lo vamos a declarar en una variable local del método y va a ser el perímetro entre 2. Y esa es la S. Y luego ya la fórmula de Herón es la raíz cuadrada de la S por la S menos el lado 1 por el S menos el lado 2. Entonces le diríamos return la raíz cuadrada de la S por la S menos el primer lado por la S menos el segundo lado por la S menos el tercer lado. Ese es el cálculo del área. Y el dibujo, pues vamos a hacerlo. Ya ven que el dibujo no regresa nada, sino hace el dibujo, lo muestra. Bien. Lo voy a dibujar de esta manera. Me voy a auxiliar de diagonales invertidas y a diagonales normales para formar el triángulo. Entonces le voy a decir aquí, primero de esta manera. Ese es el vértice del triángulo. Pregunta, ¿por qué me marca error? Bueno, aquí porque tengo al revés esto. Ahora sí, pregunta, ¿por qué me marca error eso?
no le gusta la cadena o qué pasó. ¿Cómo tiene las diagonales, no? Pero por qué no me acepta las dos o no se vale o cómo? Es una cadena. Se supone que debe aceptar cualquier carácter, ¿no? Entre las cadenas. Pero es que la diagonal invertida lo usa para el brinco de. La diagonal invertida es especial. Se usa para un carácter especial como brinco de línea, tabulador, el escape. Entonces, si yo quiero integrar una diagonal invertida, pues también va a ser un carácter especial. Necesito duplicarlo. Pero acá adentro, ¿sí? O sea, aquí. Ahí, la primera diagonal invertida avisa que el siguiente carácter va a ser especial, que puede ser un brinco de línea, una N, una T, un tabulador, una E, un escape, pero yo lo que quiero es agregar precisamente un brinco. Otro carácter especial que se tiene que agregar de esa manera es si yo quisiera agregar unas dobles comillas, como las dobles comillas son delimitadores de la cadena, si yo quiero poner unas dobles comillas dentro de una cadena, lo tengo que hacer con la diagonal invertida. Bueno, entonces, ¿cuál de las dos diagonales es la que muestra? ¿La primera o la segunda? La segunda, porque la primera nada más está avisando que, nada más que la muestra en el lugar de la primera, pero la que muestra es la segunda. Bueno, vamos a agregarle aquí, una altura más. Me voy a basar en el último, aquí está la base, lo voy a poner así la base, y luego lo voy a poner así, y luego así. Ahí está, obviamente de las diagonales invertidas, por lo que dijimos, nada más va a poner una, nada más va a mostrar una. Ahí está, pues. Ahora sí ya tenemos toda la jerarquía completa, o sea, ya está todo. Pues vamos a jugar un poquito ahí con los objetos, vamos a crear objetos en diferentes referencias para ver el comportamiento. A ver, entonces voy a abrir la aplicación. Aquí está la aplicación. Ya habíamos creado 3 objetos círculo. Aquí está la clase círculo. Bueno, todos los objetos, todas las referencias que están ahí son círculos, pero están en referencias diferentes. Y ya veíamos la diferencia. Virtuoso, como está en una referencia de círculo, tiene acceso a dibujar, al área y al perímetro. Aquí está área, dibujar y perímetro. En cambio, vicioso, ¿estamos en clase o estamos en el celular, chavos? Vicioso está en una referencia de figura, nada más tiene acceso al método dibujar. No tiene acceso ni a área ni a perímetro. Y K está en una referencia de la interfaz. K solo tiene acceso a área y perímetro, no tiene acceso a dibujar. Todo depende en qué referencia esté. Bueno, vamos a crear, de la misma forma que creamos 3 círculos, voy a crear 3 rectángulos y luego 3 triángulos. Cada uno en una referencia diferente. Primer rectángulo. Rectángulo, en una referencia de rectángulo, voy a poner una puerta. ¿Sí? Una puerta, perdón, aquí rectángulo. Y esta puerta, bueno, yo la voy a poner como la que estoy viendo aquí, de una base como de 1.10 y una altura como de 2.20. ¿Sí? Luego, voy a crear un segundo rectángulo en una referencia en el mismo orden que están aquí. ¿Por qué lo puedo crear en una referencia de figura? Pues porque es clase padre. O sea, el rectángulo es hija de figura. Entonces, vamos a crear otro rectángulo, pero en figura. Voy a crear la pantalla. Todos van a ser rectángulos, estos 3. Pero ahora le voy a dar un ancho, bueno, una base como de 1.50 y una altura más o menos, lo que se ve en la pantalla nada más ahí, la imagen, como de 1.20 más o menos.
Y voy a poner otro rectángulo, pero en una referencia de cálculos, figuras 2D. En cierto sentido, la interfaz también se puede considerar como padre de las clases que la implementan. O sea, de alguna manera pues, también como heredan, o bien puedo poner yo cualquier objeto de estas clases en una referencia de la interfaz, porque la implementan. Por eso aquí, acá la podemos poner en una referencia de la interfaz, aunque es círculo, y ahora voy a poner un cuadrado, voy a poner ahí un cargador, estoy viendo un cargador cuadrado aquí, más o menos cargador es igual a new rectángulo, y este rectángulo más o menos mide como unos 8 centímetros, como 8 por 8. ¿Sí? Bueno, ya creamos 3 rectángulos, ahora voy a crear 3 triángulos. El primero igual, la misma idea. El primero en una referencia de triángulo. Voy a poner el triángulo de las Bermudas, que no sé qué dimensiones tenga. No sé, le voy a poner 200, 150 y 280. Estamos creando un triángulo en una referencia de triángulo. O sea que este triángulo Bermudas tendría acceso a dibujar, a área y a perímetro. En cambio, bueno, ahorita vamos a crear otro triángulo. ¿Algún otro triángulo que conozcamos? ¿Cuál? Algo que parezca triángulo. El triángulo dorado. Dorado. ¿La pirámide de quién? Ahorita ponemos una pirámide. Dorado es igual a new. Acá van a ser 3. Triángulo, vamos a ponerle aquí de 7 por 9 por 15. ¿Sí? Y vamos a crear ese triángulo que tú dices, la pirámide. Triángulo pirámide. Pero no, lo quiero crear en una referencia de figura. Y otro en una referencia de la interfaz. Cálculos, figura 2D. Y va a ser la pirámide. Los 3 son triángulos, ¿eh? O sea, los 3 son triángulos. Vamos a ponerle aquí un nuevo triángulo. Y bueno, le voy a poner un triángulo equilátero. Vamos, que sea de 100 por 100 por 100. Muy bien. Ahora, haciendo aquí una prueba con los 3 triángulos. Lo hicimos con los círculos, creo que con los rectángulos no, pero aquí lo podemos hacer con los triángulos. ¿A qué tiene acceso pirámide? Pirámide. La pirámide es un triángulo, pero está en una referencia de la interfaz. Solo tiene acceso al área y al perímetro. Estoy hablando de los métodos. Bueno, luego, dorado, ¿a qué tiene acceso? Es un triángulo, pero está en una referencia de figura, solo tiene acceso a dibujar. ¿Sí? En cambio, Bermudas es un triángulo que está en una referencia de triángulo y ese sí tiene acceso a sus 3 métodos. Aquí está área, dibujar y perímetro. Todo está en función de en qué referencia estén. Aunque lo sepan hacer, desde ciertas referencias no lo pueden ejecutar. Bueno, ahora, vamos a suponer que yo quisiera dibujar todos los objetos que he creado aquí, pero los quiero dibujar de una manera genérica, es decir, con algún ciclo, en algún arreglo. Esa es una de las ideas de la herencia y el polimorfismo. Manejar o tratar a los objetos de manera genérica. Entonces, si yo quiero dibujarlos todos, los puedo meter a un arreglo y con un ciclo decirle a cada uno que se vaya dibujando. A ver, entonces vamos a crear un arreglo de figuras. Todos los objetos que hemos creado los podemos poner en el arreglo porque todos son hijos de figura. ¿Sí? Entonces, figura, le vamos a poner que es un arreglo
Le voy a poner figuras. Igual a new figura de 9 elementos porque tengo 9 objetos creados. Voy a poner aquí en el arreglo primero todos los objetos que creamos en su propia referencia, en su propia clase. O sea, voy a poner virtuoso y luego puerta y luego bermudas. Estos 3 primeros objetos de cada bloque están creados en su misma clase. A ver, entonces voy a poner virtuoso. Y bueno, voy a extender todo esto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 objetos que voy a guardar. Hasta el 8, ¿va? Bueno, entonces ya se me olvidó. Es virtuoso y luego sigue puerta. Y después de puerta sigue bermudas. Estos 3 primeros son los que se crearon en una referencia de su propia clase. ¿Por qué los acepta sin ningún problema el arreglo? Pues porque el arreglo es de figuras y figura es clase padre de las 3. Bueno, ahora vamos a poner en el arreglo los siguientes 3 que son los que están en una referencia de figura. Son vicioso, pantalla y dorado. Entonces vamos a ponerle aquí vicioso, pantalla y dorado. ¿Sí? Tampoco hay ningún problema porque pues está en una referencia de figura, el arreglo es de figura, lo recibe sin ningún problema. Ahora vamos a poner los últimos 3, que son los que están creados en una referencia de la interfaz. Son círculos, rectángulos y triángulos, pero están en una... Entonces sería K, cargador y pirámide. Entonces aquí pondríamos K, cargador y pirámide. Ahora sí protestó. ¿Por qué? O sea, K, cargador y pirámide, sí son un círculo, rectángulo y triángulo respectivamente, pero están en una referencia de la interfaz. Entonces, pues por eso no lo reconoce, porque la interfaz aquí en el diagrama está relacionado, pero con los objetos, no está relacionado directamente con la clase figura. O está relacionado a través de los objetos. Por ejemplo, vamos a tomar bermudas. O más bien, pirámide. Pirámide es un triángulo que está en una referencia de la interfaz. Lo acepta porque pues implementó la interfaz. Pero en el arreglo lo tenemos que cargar, lo tenemos que poner como figura. Porque el arreglo es de figuras. Así es que lo que tendríamos que hacer es un cast. A cada uno de los objetos que están en las referencias de la interfaz le vamos a hacer un cast de figura. Se puede hacer porque figura es padre de esos objetos. A ver, entonces le vamos a decir aquí figura, un cast. No es que la K, bueno, y figura y figura. No quiere decir que, por ejemplo, pirámide, que es el que tenemos más a la mano aquí, pirámide sigue estando en una referencia de la interfaz, pero le estamos poniendo un cast y el resultado de ese cast es una referencia de figura. Por eso ahora sí ya los está aceptando el arreglo. Bueno, pues vamos ahora a mostrarlos todos. ¿No? Con un ciclo corto, ¿no? Figura y luego una referencia y después el nombre del arreglo. En el ciclo corto se pone el tipo de dato, que todos son figura, y luego la referencia con la que vamos a manejar el objeto y luego el nombre del arreglo. Lo único que vamos a hacer aquí es mostrar o dibujar. F, si ustedes se fijan, no tiene acceso a área y perímetro porque está en una referencia de figura. Sí tiene acceso a dibujar. La intención de este arreglo es dibujar todas las figuras. A ver,
cada una, en este punto yo no sé si F es triángulo o círculo. Esa es la idea, de tratarlos de manera genérica a todos los objetos que se saben dibujar a través de referencias de figura. Vamos a ejecutar. Va primero siempre un círculo, un rectángulo y un triángulo. Círculo, rectángulo, triángulo. Círculo, rectángulo, triángulo. Nada más que los rectángulos, creo que sí este se tiene que dibujar horizontal porque tiene el ancho, la base más grande que el alto, que la altura. Este se tiene que dibujar vertical porque la base es más alta más grande que la altura. Y ese es como un cuadrado, ¿no? A ver, vamos a ejecutar. Miren, aquí está. Primero, se está dibujando el círculo virtuoso. Bueno, los círculos se dibujan con una O nada más. Luego viene la puerta que sí está más alta que la base. Y luego viene un triángulo. Y luego ya viene el segundo bloque. Un círculo que sería vicioso. Luego la pantalla que sí tiene una base más grande que la altura. Y luego ya un triángulo, ¿no? Y después el tercer bloque K es un círculo. Luego el cargador, pues dijimos que era como un cuadrado. Y luego ya viene la pirámide que es un triángulo. Tanto el círculo como el triángulo se dibujan siempre igual. Bueno, eso fue cuando queremos dibujar todos los objetos. ¿Qué pasa si ahora quiero calcular todo el área del perímetro de cada objeto? ¿Cuál es la clase o cuál es el elemento de aquí de la jerarquía en donde yo estoy seguro que se puede calcular área y perímetro? Jóvenes, ¿cuál es la clase o interfase? Bueno, ya estoy diciendo, ¿sí? Que esa es la idea. Vamos ahora a manipular todos los objetos para poder calcular el área y el perímetro sin necesidad de que yo sepa si es un triángulo, un círculo o un... Sí, entonces todo lo tendríamos que poner en referencias de la interfaz. Y como los quiero poner todos, pues voy a crear un arreglo. Así como creé un arreglo de figuras, voy a crear un arreglo de la interfaz, ¿sí? Entonces, a ver, voy a tomar y lo voy a pegar acá. Ahora voy a crear un arreglo de interfaz. Entonces aquí, en lugar de figura, sería cálculos, figuras, 2D. Y pues no le voy a llamar figuras, le voy a llamar de cálculos. Cálculos, figuras, 2D. Voy a guardar los mismos objetos, pero ahora una referencia de la interfaz, no una referencia de las figuras. Aquí ya no se va a llamar figuras, se va a llamar calc. Estoy guardando los mismos objetos. A ver, los primeros no me marcaron ningún error, porque virtuoso, puerta y bermudas están en referencias de círculo, rectángulo y triángulo respectivamente. Las acepta sin problemas la referencia de la interfaz. ¿Sí? Sí. Ok, ¿por qué en el segundo bloque me está marcando error? Vicioso, pantalla y dorado, ¿en qué referencia están? Aquí está. Vicioso, pantalla y dorado, ¿están en una referencia de qué? De figura. Y pues obviamente aquí estas son referencias de la interfaz, no lo acepta. Porque dice, no, pues es que no tenemos una relación directa. Tendríamos que hacer un cast aquí. Pero no de figuras, sino de cálculos, figuras, 2D. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo ahora en este y en este. Ahora sí, ya el resultado del cast pone los objetos en una referencia de la interfaz. Nosotros, bueno,
el arreglo está seguro que cada objeto que está ahí, como parte del arreglo, obligadamente tiene que saber calcular área y perímetro, ¿no? Sin importar qué tipo de objeto es, triángulo, círculo, rectángulo o cualquier otra clase que le agreguemos a la jerarquía. ¿Aquí por qué marca error? K, bueno, vamos a ver aquí pirámide. Pirámide está directamente en una referencia de la interfaz. Y entonces esto ya no, pues no es necesario. El K lo estamos orientando hacia una referencia de figura y pues eso no lo acepta el elemento del arreglo. Entonces aquí tendríamos que quitar esto. Y lo va a aceptar directamente porque estos últimos tres, ¿dónde? Ah, sí, tienes razón. Sí, es más abajo, ¿no, profe? Sí, es más abajo, ¿eh? Ah, yo pensé que no estaban aquí en clase, pero sí, ¿verdad? Sí están. Aquí está. Sí, era para a ver si estaban al pendiente. ¿Sí? Ok, ahí ya quedó, ¿verdad? Ahora lo que queremos es calcular el área y el perímetro y no importa qué objeto es, porque todos lo saben hacer. A ver, vamos a poner otro ciclo corto, sería cálculos, figuras, todos son cálculos, figuras 2D. Y luego aquí le pongo una C o cal, o una C de cálculo, así. Y luego el arreglo se llama cal. Y aquí quiero mostrar el área y el perímetro de cada. Entonces, puse un bloque porque van a ser dos salidas. System. Le voy a decir área es igual C.área. C es una referencia de cálculos figuras 2D. No tengo acceso a dibujar, pero sí a área y a perímetro. Entonces aquí ya le pondremos área. Así, ¿verdad? Y luego vamos a poner ahora el perímetro. Perímetro. C.perímetro. Aquí va a aparecer todo pegado ahí, entonces le voy a poner como, por lo menos un espacio, ¿no? System. Que no aparezca todo pegado. Si no, pues van a estar todos pegaditos. A ver, entonces vamos a calcular. Aquí están los, sabemos que va en este orden, ¿verdad? Bueno, este es un círculo, este es un rectángulo, este es un triángulo, pero pues ahí nada más porque decimos, pero realmente no lo comprobamos. ¿Cómo podríamos estar seguros de qué tipo de figura es? No nos interesa, realmente para el cálculo no interesa si son triángulos, círculos o rectángulos. Esa es la idea del de la herencia, en este caso de la interfaz. Bueno, pero si yo quiero ver qué tipo de objeto es, pues mando a llamar el toString. Ahora, recuerden que el toString está codificado inicialmente en la clase Object y luego lo hereda a la clase, a cualquier clase, ¿no? Pero ahorita todos los objetos están en una referencia de la interfaz. Y la interfaz no codificó el método toString. Lo que los codificaron son los objetos, las clases originales de los objetos. Bueno, aquí vamos a mandar llamar el toString. Un brinco de línea para que no se pegue ahí. Más C. Aquí sabemos que cuando esto lo va a convertir a cadena, la C, mandando llamar el toString. Y el toString, pues ahí el código que insertamos de manera automática me pone el nombre de la clase. A ver, vamos a poner. Y aquí ya me dice que el primer objeto es un círculo con un radio de tanto, el segundo es un rectángulo con base y altura de tanto, y luego sigue un triángulo, y luego otra vez un círculo, un rectángulo y un triángulo, y otra vez, bueno, ahí está otra vez círculo, rectángulo y triángulo. Ok, bueno. El arreglo, el primer arreglo, o sea, el de figuras, solo tenía acceso, todos los objetos tenían acceso al método dibujar. Y en el segundo arreglo,
todos los objetos tenían acceso a los métodos área y perímetro. ¿Cómo podría ser que en un solo método pudiéramos ver tanto el dibujo como el área y el perímetro? Bueno, vamos a crear un método. Aquí vamos a crear un método para visualizar tanto el dibujo como el área y el perímetro de cualquier objeto sin saber si es triángulo, rectángulo o círculo, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner public aquí. Hay que poner static. ¿Por qué se pone static? En fundamentos, yo les hacía la aclaración de que el static lo poníamos en modo consola y en modo visual no lo poníamos. Y yo les dije, no se queden con la idea de que el static es para modo consola y sin static es para el modo visual. La razón es diferente. En orientado a objetos podemos entender por qué. ¿Ya lo entendimos? ¿Por qué? ¿Por qué aquí debe poner static? Static, visualizar. A ver, aquí vamos a recibir un objeto, visualizar. Nada más, ¿qué referencia le tengo que poner al objeto, al parámetro, para que me reciba triángulos, círculos o rectángulos? Puede ser figura, pero también puede ser la interfaz. ¿Sí? También. Porque por eso les digo que en cierto sentido, sí es clase padre por herencia, y en cierto sentido la interfaz también es como una clase padre. Por lo tanto, yo aquí podría poner cálculos, figuras 2D, y le voy a poner aquí C. Y voy a escribir aquí un comentario que diga, no sabemos si C es círculo, rectángulo o triángulo. Y realmente no necesitamos saberlo. Lo único que sabemos es que lo que llegue aquí con la C, me faltó el void, ¿no? Lo que llegue aquí, ¿qué debe saber hacer? Esta C que llegue aquí. Estamos súper seguros que cualquier objeto que llegue en esa referencia, ¿qué sabe calcular? ¿Qué sabe hacer? Área y perímetro, porque llegó una referencia. Esa es la idea de la interfaz. La interfaz le dice, a ver, tú quieres incorporarte o quieres que en alguna aplicación muestre tu área y su perímetro, implementa la interfaz. Si no la implementa y simplemente le agrega el método área y el método perímetro, pues eso no sería la solución, porque para acceder a esos métodos tendría que ponerse en una referencia del objeto, de su clase original. Y pues ya tendría que saber o tendría que averiguar qué tipo de objeto es. Y la idea es que no sepa ni tenga que saberlo, sino que con que le digamos, tú implementa la interfaz cálculos figuras 2D, y cuando llegue un objeto de esa clase, seguramente yo puedo mandar llamar a través de la referencia de la interfaz, puedo mandar llamar el área y el perímetro. A ver, entonces aquí le diríamos, pues lo voy a copiar de acá, que al cabo es casi lo mismo. Lo voy a copiar de aquí. Aquí hice. Me fue la clase triángulo. Ok, ahí está. ¿Sí? Bueno, es que coincide el nombre del parámetro con el nombre que puse acá. Pero también eso está bien, porque todo objeto que llegue en esa referencia C debe saber calcular área y perímetro. Lo que no sabe es dibujar. O sea, sí, la idea de visualizar es que muestre tanto el dibujo como los cálculos, pero no sabe, la referencia C no sabe dibujar. ¿Cómo le hacemos para que ese objeto que llegó ahí dibuje? Lo hemos hecho ya varias veces. ¿Qué hacemos? ¿Una qué? Digan así con ganas,
Por ahí dijeron. Un case. Es la idea, no utilizar, por eso puse este comentario, no sabemos si es, y no necesitamos saberlo. Para que dibujen no necesitamos saber qué es. Lo que necesitamos es poner ese objeto C, esa referencia C, en una referencia que sí sepa dibujar. Figura. O sea, necesito poner este objeto, bueno, C es una referencia que apunta a un objeto que está siendo visto como un cálculo figuras 2D. Necesito que ese objeto ahora se vea como figura para poder acceder al método dibujar, pero el mismo objeto. Entonces ahí es donde aplicamos el CAS. Le voy a decir aquí, así, ¿verdad? Figura. Ahora, puedo hacer este CAS porque están relacionados, no es el CAS que se me ocurra o el que yo necesite en ese momento, no. Aquí lo podemos hacer o va a funcionar el CAS porque la figura, la clase figura y la interfaz están relacionados a través de los objetos. So, aquí le diríamos C. El resultado de eso, porque la C sigue sin saber dibujar. El resultado del CAS, lo pongo así entre paréntesis, es el que sabe dibujar. Esa referencia ya no sabe calcular el perímetro, lo que sabe hacer es dibujar. Bueno, voy a poner un brinco de línea aquí. En lugar de eso, voy a poner así. Este lo voy a tener que poner en otro. Bueno, así. Que ponga una línea, una raya y luego un brinco de línea y luego ya pues ponga la C va a mandar llamar el toString, o sea, ahí como está. A ver, vamos a checar. Ahorita no podemos, para probarlo necesitamos mandar llamar el método. Acá no lo hemos mandado llamar. Voy a tomar algunos objetos. Por ejemplo, voy a tomar puros rectángulos. Voy a tomar, ¿sí? Puerta, pantalla y cargador. Entonces le voy a decir visualizar. Quise tomar objetos del mismo tipo porque están en referencias diferentes. Entonces ya se me olvidaron. ¿Cuál era? Puerta. Y luego vamos a poner pantalla y cargador. ¿Cuál no me aceptó? ¿Por? Puerta está en una referencia de rectángulo. Lo aceptó sin problemas porque el rectángulo puede caber en una referencia de la interfaz. Pantalla está en una referencia de figura. Y pues no, por eso no lo acepta. Cargador está en una referencia de la interfaz y lo acepta sin problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mandarle aquí una referencia de interfaz. Ahora sí, el resultado, pantalla sigue estando en una referencia de figura, pero el resultado de este CAS se le manda como parámetro a visualizar y entonces pues ya me tiene que visualizar, son estos últimos tres. Por eso puse la raya para saber qué eran los últimos. Ahí está. Este es el llamado para puerta. La puerta pues está más, se ve así más alta, ¿verdad? Y luego la pantalla aquí está como más horizontal. Y luego está el cargador que es cuadrado. ¿Sí? Bueno, la idea era manipular los objetos sin saber que esa es una de las ideas de la herencia, de tratar a los objetos de manera genérica, porque eso va a darnos más eficiencia en la programación. Bueno, por último, ¿cómo le hago? Vamos a suponer que yo quiero al cargador no, bueno, sí. Al cargador le quiero cambiar no sé, la altura o lo que sea. El cargador es de 8 por 8, ¿sí? Ahora, yo le quiero cambiar la altura que no sea 8, que sea 20, por ejemplo. Lo voy a poner aquí para poderlo visualizar. O sea, cargador, le quiero cambiar la altura a 20. ¿Tengo acceso al método zAltura? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque está en una referencia, cargador está en una referencia de cálculos figuras 2D. ¿Cómo?
Ni siquiera, por ejemplo, tampoco pantalla, tampoco podría cambiar su altura directamente. El único que podría cambiarlo es puerta, porque accede a todos sus métodos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con cargador para poderle modificar su altura? Hay que cambiarlo aquí a rectángulo, ¿va? Porque el rectángulo es el que tiene acceso al set. Entonces aquí le pondríamos un cast de rectángulo. El resultado, no el cargador sigue estando en una referencia de la interfaz. El resultado de este cast, aquí, es el que vamos ahora sí a cambiarle la altura. Por acá está set altura. Bueno, se terminó muy rápido la clase, ¿no? Set altura. Y le vamos a poner 20. Y acá, pues ahora, en lugar de dibujarlo como un cuadrado, lo tiene que dibujar como, pues, pero horizontal o vertical. Vertical porque la altura es más grande que la base, ¿no? Sí. Ahí está, es el cargador, ¿verdad? Ya está de 8 por 20. Bueno.